Las opiniones aquí realizadas son responsabilidad de quien las emite y no reflejan la opinión de ninguna empresa o persona asociada a la industria cinematográfica. Los temas aquí presentados son para entretenimiento e información. Los derechos sobre las obras comentadas son propiedad de sus respectivos autores. Síguenme en mis redes sociales: Facebook, Quique Cinéfilo, Twitter, Cinéfilo Quique, en Instagram, Quique-Cinéfilo. Busca mis videos en el canal de YouTube Quique Cinéfilo. Dale a la campanita y suscríbete. Y estoy disponible en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Bienvenidos una vez más a Quique Cinéfilo, el podcast donde hablamos de cine y un poquito más. En este episodio trataré el tema del cine de vampiros, una sugerencia recibida por una seguidora. Les recuerdo seguirme en mis redes sociales donde podrán expresar dudas, comentarios y sugerencias. Y por supuesto, les recuerdo que el final de temporada se acerca y tendremos por primera vez un live, así que les invito a participar sugiriendo el tema para ese programa. Iniciamos. El tema. ¡Bu! Ja, 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 ja. No finjan. Sintieron mello. Ñaca, 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 ñaca. Ay, no. ¿Cómo no recordar esa bella etapa de la televisión mexicana con el programa infantil Chiquilladas, donde aparecía el personaje Chiqui Drácula, interpretado por el actor Carlos Espejel, hoy recordado por ser quien brinda la voz del personaje Sid en las películas de La Era del Hielo? Y es que en la cultura popular el cine fantástico y de terror ha invadido la pantalla de plata, con muchas producciones acerca de personajes que tienden a chupar la sangre de sus víctimas para sobrevivir. Y no me refiero a aquellos que se aprovechan de los demás, sino a los vampiros. Así que vamos a descubrir juntos la historia del cine de vampiros. La presencia de los vampiros en el cine puede remontarse a los primeros años del género cinematográfico. Desde la época del cine mudo, ha evolucionado de tal forma que la perspectiva popular de los vampiros se basa sobre todo en las sucesivas descripciones cinematográficas. Las adaptaciones más populares y frecuentes han sido las del personaje de Drácula de Bram Stoker y las de Carmilla de Sheridan Le Fanu. En el año 2005, Drácula se convirtió en el personaje de ficción con más adaptaciones y apariciones en el cine, seguido por Sherlock Holmes. El vampirismo ha sido utilizado profusamente en el cine de terror, llegando a convertirse en uno de los temas recurrentes de numerosos directores e incluso algunos de los más galardonados han realizado incursiones ocasionales en el género. Ya en 1896, en los primeros días del cine, el famoso director Georges Méliès, inventor de casi todos los trucos y efectos cinematográficos del periodo, realizó una historia de vampiros, estrenada con el nombre de La Manor du Diable, La Mansión del Diablo. Esta película antecede a la publicación de Drácula. En The Vampire de 1913, dirigida por Robert G. Vignola, aparecieron varias seductoras vampiras. La película de Vignola derivaba de un poema titulado The Vampire de 1897 de Rudyard Kipling, el mismo autor de El libro de la selva, quien a su vez se había inspirado en un cuadro de una vampira de Philip Burnett Jones, también expuesto en ese mismo año. Los versos del poema de Kipling, A Fool There Was, Érase un tonto, fueron utilizados como título de la película A Fool There Was de 1915 con la actriz Teda Bara en el papel de la vampira. El poema también fue utilizado en la publicidad de la película. Sin embargo, en estas primeras películas la vampira tenía muy poco de sobrenatural, siendo simplemente una mujer fatal que llevaba a un hombre a su perdición. La primera adaptación sobre el aristócrata inmortal fue sin duda el largometraje húngaro Drácula Halala, de Károly Lajthai, de 1921, a pesar de que hoy en día esté verdadera y lamentablemente perdida, pero se conservan un par de fotografías donde se observan los rasgos genuinamente sobrenaturales del vampiro, con el cabello peinado hacia atrás y las orejas puntiagudas buscando dar al rostro una apariencia de cabeza de murciélago. Estética que luego copiaría el actor Bela Lugosi con su cabello engrasado, brillante y también peinado hacia atrás en el famoso filme Drácula del año 1931. Luego llegó Nosferatu, Eine Symphonie des Grauens, de 1922, dirigida por Friedrich Wilhelm Murnau. Fue una versión no autorizada del libro de Stoker.
En ella se muestra al conde Orlok, un terrorífico vampiro inhumano de cabeza calva y porte nada aristocrático, que siembra la muerte a su paso y lleva la peste a la ciudad de Bremen. Sin embargo, a pesar de sus diferencias para no pagar derechos de autor, en realidad era una versión tan parecida de la novela Drácula de Bram Stoker que la viuda del escritor irlandés interpuso una demanda y la ganó. Los tribunales ordenaron la destrucción de todas las copias existentes de la película. Sin embargo, sobrevivieron al menos 5 copias con las que se haya reconstruido en una versión de 1994. El actor que encarnó al conde Orlok fue Max Schreck, un reconocido actor de teatro de la época. La primera película estadounidense que aborda el tema del vampirismo fue The Bat, de 1926, una adaptación de una obra de teatro dirigida por Roland West. Un argumento que gira en torno a una siniestra mansión donde un monstruoso murciélago comete una serie de asesinatos. London After Midnight, de 1927, protagonizada por el actor Lon Chaney. De esta película, todas las copias han desaparecido y solo se conservan algunos fotogramas. En 1931, Todd Browning, eligiendo a Bela Lugosi para su debut en este importante papel, hace la primera versión sonora de Drácula. Posteriormente, en 1935, Todd Browning realizaría una nueva versión protagonizada también, otra vez. En 1931, Todd Browning, eligiendo a Bela Lugosi para su debut en este importante papel, hace la primera versión sonora de Drácula. Posteriormente, en 1935, Todd Browning realizaría una nueva versión protagonizada también por Bela Lugosi, con el título Mark of the Vampire, la marca del vampiro. El protagonista es el inspector Burke, que investiga una mansión embrujada y se disfraza de vampiro para salvar a una muchacha amenazada por sus ambiciosos parientes. En 1931, el director alemán Fritz Lang produjo su primera película sonora, posteriormente titulada como El vampiro de Düsseldorf, que realmente no es una película de vampiros, pues gira en torno a los homicidios cometidos por el asesino en serie Peter Kürten y el revuelo que causa en la sociedad. En ese mismo año de 1931, la compañía Universal Studios, fundada por Carl Lehmann, produjo la película Drácula, basada en la versión teatral de la novela de Bram Stoker. Fue la primera película de vampiros de la compañía que convertiría el terror en un género de culto. La película fue dirigida por Todd Browning. Para el papel del conde transilvano fue elegido el actor de teatro Bela Lugosi, que adoptaría el nombre tras llamarse realmente Bela Blasco. Esto en homenaje al lugar de nacimiento, la ciudad húngara de Lugos, actualmente Lugoj en Rumania. Bela Lugosi proporcionó una imagen que se haría famosa en todo el mundo, como un seductor aristócrata eslavo, vestido de blanco y negro y con una amplia capa, una imagen que sería adoptada por muchos de sus continuadores y sucesores y que se extendería a otros ámbitos de expresión artística. Aunque Lugosi interpretó a varios vampiros similares como el Conde Mora en otras películas, no volvería a interpretar al Conde Drácula hasta Abbott and Costello Meet Frankenstein de 1948. Al paso de los años y una vida desenfrenada afectaron a la salud y fama del actor, que terminó sus días en la pobreza y el olvido, actuando en películas de bajo presupuesto como Plan 9 del espacio exterior, de Ed Wood, su último papel. Al mismo tiempo que se rodaba El Drácula de Todd Browning, se realizó una versión en español en los mismos escenarios con actores hispanoamericanos. Así, el Drácula en español de Josh Malford tiene una duración de 105 minutos, media hora más que la obra de Browning, gracias a la falta de restricción de los estudios en lo que respecta a la duración de las películas paralelas. La película de Drácula constituyó un éxito y en 1936 la Universal estrenó la secuela Drácula's Daughter, que comienza de forma inmediata a su predecesora. En ella aparece una vampira, la condesa María Zaleska, interpretada por Gloria Holden, que busca una cura para su maldición. En 1943 se estrenó Son of Drácula, el hijo de Drácula, protagonizada por Lon Chaney Jr., en la que el heredero del conde se instala en los Estados Unidos y cambia su apellido por Alucard. El cambio de nombre, manteniendo las mismas letras, es un rasgo literario extraído de Carmilla. A pesar de su muerte en la película de 1971, el conde Drácula de la Universal regresaría en otras 3 películas más: House of Frankenstein de 1944, House of Drácula de 1945, ambas protagonizadas por John Carradine, y Abbott y Costello, Meet Frankenstein de 1948, en donde los famosos comediantes de la época se encuentran con el monstruo citado y el conde Drácula.
Esta absurda mezcla de comedia y terror fue dirigida por Charles Barton, y también resulta la última ocasión en la que Lugosi interpreta el personaje que lo llevó a la fama. El éxito de los vampiros cinematográficos hace que otras compañías realicen sus propias películas del género. En el año 1944, Columbia Pictures estrena The Return of the Vampire, donde Bela Lugosi adopta el papel de Armand Tesla, bajo la dirección de Lou Landers. En 1957 se estrena la película mexicana El Vampiro, en la que por primera vez se introducen los colmillos como marca distintiva del vampiro cinematográfico. Los vampiros de Universal no llegaron a mostrarlos por imposición de la censura. El tratamiento del personaje Drácula dado por la productora Universal marcó una época y un estereotipo sobre el vampiro, y sus películas se han convertido en clásicos obligados para los aficionados al género del terror, creando un verdadero universo en el que coexisten todos los grandes monstruos de la ficción literaria y folclórica. En 1932, el español Enrique Carreras y el británico William Hines crearon una compañía cinematográfica en Inglaterra, la Hammer Films, que se convirtió en una empresa familiar a la que se unieron sus hijos James Carreras y Anthony Hines, y que realizarían diversas películas del género, introduciéndose en el género de terror durante los años 50. Tras una exitosa versión de Frankenstein en 1958, realizaron su primera película de vampiros, Horror of Drácula, protagonizada por sus actores estrella Christopher Lee como el conde Drácula y Peter Cushing como el cazador Abraham Van Helsing, dirigida por Terence Fisher. Christopher Lee presenta una nueva imagen del conde vampiro, mucho más dinámica y colorida, con colmillos y ojos inyectados en sangre. La interpretación de Lee tuvo tanto éxito que se convirtió en el actor que más veces ha interpretado al conde Drácula en la historia del cine. Al éxito de la película le siguieron 7 secuelas y otras películas de vampiros y monstruos. Christopher Lee apareció como Drácula en otras dos. La secuela de esta película fue estrenada en 1960, bajo el nombre de The Brides of Drácula, en la que solamente aparece el conde en el título de la película, puesto que el vampiro en esa ocasión es el barón Meinster, interpretado por David Peel. En 1962, la Hammer produce una nueva película de vampiros titulada Kiss of the Vampire, en la que propone una nueva vuelta de tuerca. Una joven pareja de recién casados recibe la invitación del profesor Zimmer para pasar la noche en su castillo. Muy pronto, los protagonistas descubrirán que Zimmer dirige un culto vampírico y que la invitación tiene segundas intenciones. En el año 1966 llega el momento de una nueva entrega de la saga de Drácula, con Christopher Lee usando nuevamente la capa y los colmillos. El título de la nueva producción es Drácula Prince of Darkness, dirigido una vez más por Terence Fisher. En esta ocasión y hasta 1972, Peter Cushing no volvería a utilizar las cruces y las estacas de Van Helsing. Drácula Has Risen from the Grave, dirigida por Freddie Francis y producida por Ada Young, es la siguiente película dedicada al terrible conde de 1967. En esta ocasión, el perseguidor de Drácula es un sacerdote interpretado por Robert Davis, otro actor con un gran historial dentro de la compañía. La saga de Drácula creció en popularidad, tanto en su país de origen como en el resto del mundo, por lo que los productores no dudaron en seguir ofreciendo nuevas entregas. La siguiente producción recibe el nombre de Taste the Blood of Drácula, de 1970. La película fue dirigida por Peter Sasti. En ese mismo año, Roy Ward Baker realiza la más impactante entrega de la saga, la llamada Scars of Drácula. Este director había trabajado con Alfred Hitchcock, además de haber dirigido algunos capítulos de series televisivas. Después de varios años de ausencia del conde en CinemaScope, se decide retomar el personaje, aunque adaptando a los tiempos modernos y con sus actores originales. Peter Cushing regresa en el papel del cazador de vampiros encarnando a Lorimer Van Helsing, un descendiente de Abraham Van Helsing, y Christopher Lee vuelve a encarnar al terrible conde Drácula. El título de la producción es Drácula AD de 1972. En esta ocasión, el conde es devuelto a la vida mediante una ceremonia satánica, pero en King's Road, Chelsea. A esta producción le siguió The Satanic Rites of Drácula en el año 1973, con el retorno de los dos protagonistas principales. A pesar del éxito que gozaba el personaje entre el público, este fue el final para el conde en la productora inglesa. En esta película, Lorimer Van Helsing continúa con su papel de investigador y cazavampiros, pues estos se atreven a secuestrar a su nieta Jennifer, para sus fines malvados y diabólicos. Estas dos películas que muestran a Drácula adaptado al siglo XX,
No son ni la sombra de lo que fueron las producciones de la Hammer en la década de los 60, aunque sus intérpretes originales estén reunidos por última vez. En materia de vampiros, la Hammer no solo realizó películas de Drácula, hay algunas versiones adaptadas a partir de otras importantes novelas, e incluso tres de ellas se basaron en la obra de Carmilla de Sheridan Le Fanu. Las adaptaciones de Carmilla y otras películas similares constituyen un subgénero caracterizado principalmente por su erotismo, centrándose en torno al lesbianismo de la condesa vampira. La primera película de este tipo fue Blood and Roses, de 1961, dirigida por Roger Badin. Pronto, la Hammer, que atravesaba dificultades económicas, decidió revitalizar el género desde esta perspectiva y en 1970 iniciaron la llamada trilogía Karnstein, con The Vampire Lovers, que fue una de las adaptaciones más importantes y de mejor calidad del famoso relato de Sheridan Le Fanu, pero con mayor violencia y sexualidad. Las protagonistas fueron Ingrid Pitt y Madeleine Smith, bajo la dirección de Roy Ward Baker. Las películas posteriores fueron más allá, mostrando mayor sexo y desnudez e incluso introduciendo el género de los vampiros en la pornografía. Completan la trilogía Lust for a Vampire y Twins of Evil, ambas de 1971. La condesa Elizabeth Bathory, el personaje histórico en el que se basó Carmilla, también fue interpretado por Ingrid Pitt en Countess Drácula, de 1971. Otros directores cinematográficos de la época también abordaron el vampirismo desde una perspectiva erótica, como el francés Jean Rollin y el español Jesús Franco. Y hoy en día también se abordó el tema Carmilla en otra película, aunque esta en torno de humor, Lesbian Vampire Killers. Entre otras historias de vampiros de la Hammer está Vampire Circus de 1972. En esta película, que transcurre en el siglo XIX en Serbia, en medio de una gran plaga que asola la región, Vampire Circus fue dirigida por Robert Young. Capitán Cronos, cazador de vampiros de 1973, es escrita y dirigida por Brian Clements, más conocido por su participación en la génesis y desarrollo de la serie televisiva Los Vengadores. No es una gran historia, aunque tiene bastante acción y suspenso. Básicamente cuenta las andanzas de un cazador de vampiros decimonónico que lucha contra ellos a capa y espada, en forma similar a otro conocido cazador de seres sobrenaturales de la literatura, Solomon Kane, de Robert E. Howard. Finalizando la etapa de la Hammer en 1974 aparece The Legend of the Seven Golden Vampires. Esta producción cuenta la historia de un monje chino que viaja a la tumba de Drácula y al llegar a la misma es poseído por el espíritu del conde. La película fue dirigida por Roy Watt Baker y protagonizada por Peter Cushing en el papel del otro de los descendientes del Van Helsing original, en este caso Lawrence Van Helsing. Los vampiros de la Hammer Film se caracterizan especialmente por la abundancia de sangre y efectos derivados, decorados góticos y coloridos, ambiente macabro y erotismo explícito, elementos que la convirtieron en la mayor productora de películas de terror de su época. También contaba con grandilocuentes y espeluznantes bandas sonoras, destacando el trabajo musical de David Whittaker y Christopher Gunning. Salem's Lot, de 1979, de Tobe Hooper, es una adaptación para la televisión realizada en 2 capítulos, de la novela homónima de Stephen King, protagonizada por David Soul en el papel de Benjamin Mears. Tiene varias escenas de gran impacto, como la que muestra al vampiro cebándose en un sacerdote y una indefensa familia. Su éxito llevó a que fuera reeditada como largometraje en una versión abreviada, primero en VHS y posteriormente en DVD. En España esta versión se comercializó con el título de Fantasma 2, para aprovechar el tirón de la película Fantasma de Don Coscarelli de 1979, con la cual no guarda relación. El final abierto, a pesar de la derrota de la criatura, permitió también la realización de una secuela de mucha menor calidad. The Hunger, de 1983, de Tony Scott, dirigida por el hermano de Ridley y basada en la novela de Whitley Strieber. Esta película cuenta la historia de una antigua reina egipcia que, alimentándose de la sangre de sus víctimas, consigue sobrevivir hasta las noches actuales. En 1985 se estrenó Fright Night, una película dirigida por Tom Holland, en que en tono de comedia revitaliza el mito. Charlie Brewster es un adolescente que emprende sus primeros escarceos amorosos con su novia, al tiempo que observa extrañas actividades nocturnas en la casa de al lado. Al poco tiempo, descubre que su vecino es un verdadero vampiro, pese a lo cual nadie le cree. En 1989 se estrenó la secuela Fright Night 2. En 1987 aparece The Lost Boys, dirigida por Joel Schumacher,
en donde los vampiros son jóvenes moteros con aspecto de cantantes de rock y de fiesta todas las noches. Los protagonistas son Michael y Sam Emerson, que tras el divorcio de sus padres se instalan junto a su madre en la ciudad costera de Santa Carla. La personalidad de Michael cambia cuando empieza a ir con una banda de moteros cuyo líder es el carismático David. A su madre Lucy no le gustará nada saber en qué se está convirtiendo. Existen dos secuelas, The Lost Boys, The Tribe de 2008 y Lost Boys, The Thirds en 2010, y un cómic, The Lost Boys, Reign of Frogs. La década de 1990 fue un periodo de renacimiento para el cine de vampiros y de varias películas destacables del género. Francis Ford Coppola tuvo una etapa en la que estuvo interesado por los clásicos del terror de todos los tiempos, y en 1992 él mismo abordó la creación de una nueva película sobre Drácula. Posteriormente, en 1994, produjo la versión de Frankenstein que dirigió Kenneth Branagh. Drácula, de Bram Stoker, fue el estreno más esperado de ese año, ya que contaba con la participación del excelente director de la trilogía del Padrino. La película es un clásico imprescindible en el cine de vampiros, tanto por su fidelidad a la novela como sus buenas imágenes y un excelente despliegue de colores y tonos rojizos. Además, la película incluye una serie de pequeños homenajes a la imaginaria del género. El actor Gary Oldman representó el papel del conde y Anthony Hopkins el de Abraham Van Helsing, el cazador de vampiros. Acaba de recordar que también participó en esa película un muy jovencito Keanu Reeves. En 1994, perdón, en 1994 se estrena Interview with a Vampire, la adaptación cinematográfica del famoso libro de Anne Rice, quien además fungió como la guionista de la película. El productor David Geffen fue quien la sugirió a la autora que lo adaptara, y en un principio se iban a filmar con producción de la Paramount. Finalmente, en 1994, Warner Bros. Produjo la película y el director elegido fue Neil Jordan, director irlandés con estética propia, que ya había realizado películas de éxito como The Crying Game. Si bien sugiere una intensa atracción sexual entre los vampiros masculinos, es una lograda película de horror gótico con mucha pasión y excelentes efectos especiales. El papel de Lestat fue adjudicado finalmente a Tom Cruise. Sería continuada con otros actores por The Queen of the Damned, que mezcla elementos de las dos novelas siguientes. Un estreno de 1996 es From Dusk Till Dawn, de Robert Rodriguez, una curiosa y sorprendente película que en principio aparenta ser una historia policial, con los ingredientes típicos de las road movies, en las que los hermanos Gecko, Seth, George Clooney y Rich Quentin Tarantino escapan de la ley, roban un banco y raptan a una rehén hasta llegar a una licorería en medio de la nada, en la que desatan una verdadera masacre contra los vampiros que quieren beber su sangre. En esta parte de la película la acción no decae ni por un instante y echa mano y retuerce todos los paradigmas habituales del mito vampírico, desde las estacas de madera al agua bendita. La película daría lugar a varias secuelas. En 1998 llega una película de vampiros basada en los cómics, en esta ocasión un personaje de la Marvel Comics llamado Blade, dirigida por Stephen Norrington y escrita por David S. Goyer. Discúlpenme. Esta película contó con Wesley Snipes en el papel del cazador Blade y con Stephen Dorff como su enemigo vampiro. El éxito permitió la aparición de dos secuelas posteriores. Es necesario decir que si bien el cómic en el que se basa la película no es demasiado brillante, la versión de Norrington da lugar a una buena película de acción. También daría lugar a dos secuelas. En el año 2000 se estrenó la interesante Shadow of the Vampire, dirigida por Elias Merrick y escrita por Steven Cast. Esta historia gira en torno a la filmación de la película muda Nosferatu, mezclando realidad y ficción de forma muy original. En la película se juega con la idea de que la persona que encarnó al vampiro Nosferatu era un vampiro real, en lugar de un simple actor. El director Murnau le dice a su equipo de que Max Schreck es un actor del método de Stanislavski, que, para compenetrarse con su personaje, tiene que vivir, comer y dormir como un vampiro. El reparto contó con la presencia de John Malkovich como Murnau, William Dafoe como Max Schreck o el Conde Orlok y Udo Kier como Alvin Grau. La sombra del vampiro obtuvo dos nominaciones al Oscar, Mejor Actor Secundario para William Dafoe y Mejor Maquillaje. Nokkoi Dozor o Night Watch de 2004 de Timur Bekmambetov es una interesante película rusa ambientada en Moscú. Narra el conflicto entre las fuerzas de la luz y la oscuridad, aunque el vampirismo es un tema secundario. En 2007 se estrenó 30 Days of Night,
una película basada en una miniserie de cómic. La película fue dirigida por David Slade y fue protagonizada por Josh Hartnett, Melissa George y Danny Houston. La historia gira en torno a los habitantes del pueblo de Barrow, en Alaska, Estados Unidos, que durante la larga noche invernal del Ártico quedan incomunicados y a merced de un grupo de feroces vampiros. En el año 2008 se estrena Déjame entrar, dirigida por Thomas Alfredson y basada en la novela anónima de John Ashbeat Lipkiss. La historia está ambientada en Blackberg, un suburbio de Estocolmo, a principios de la década de los 1980, y cuenta la historia de Oscar, interpretado por Kari Hedebrand, un niño de 12 años que es acostado por sus compañeros de colegio y que encuentra consuelo en su amistad con Ellie, Lina Leanderson, una extraña niña que se ha mudado recientemente al vecindario y que en realidad es un vampiro, que comienza a dejar un rastro de muertes para alimentarse. Ese mismo año también comenzó la adaptación cinematográfica de la saga Crepúsculo, con el estreno de la película Crepúsculo y de Luna Nueva en 2009 y que continuaría el año siguiente con el resto de los dos títulos de la saga. En 2014 se estrenó la última película de este género llamada Drácula Untold, Drácula, la historia jamás contada. Vlad Tepes, que es interpretado por Luke Evans, príncipe de Valaquia y Transilvania, se niega a una petición del sultán del Imperio Otomano Mehmed II, interpretado por Dominic Cooper, entregar a 1000 niños para ser convertidos en cenizas. Esto implica entrar en guerra con el que antaño fuera su amigo y para evitar una masacre decide hacer un pacto con un ser diabólico que está oculto en una cueva. Dicho ser, interpretado por Charles Dance, le entregará su poder durante 3 días a cambio de que no pruebe la sangre humana. El poder de aquel se le otorga gracias a habilidades únicas y cómo moverse a gran velocidad, detectar el calor y pulso de cualquier mamífero en medio de una total oscuridad, resistencia y fuerzas sobrehumanas y controlar a voluntad a una inmensa colonia de murciélagos vampiros. Si durante esas 62 horas llega a beber sangre de una persona solo por una vez, eternamente será ese ser diabólico. Esta es la historia de cómo Vlad Tepes se convirtió en Drácula. Comenzando con la absurda Abbott y Costello, conocen a Frankenstein de 1948, el cine de vampiros a menudo ha recurrido a la comedia y a la parodia. The Fearless Vampire Killers de 1967 de Roman Polanski es sin duda una de las mejores parodias del género. Utilizando todos los tópicos de la Hammer de forma magistral, esta película logra traer una gran parodia de esas películas de esa compañía. Otras comedias como Old Drácula de 1974, protagonizada por David Niven, Love at First Bite de 1979, protagonizada por George Hamilton, y Drácula, Dead and Loved de 1995, protagonizada por el magnífico Leslie Nielsen, con mejor o peor fortuna, han continuado con la parodia del género. Billy the Kid contra Drácula de 1966 de William Bedouin, como su nombre indica, es una extraña producción que mezcla el western con el terror. Blácula de 1972, dirigida por William Crane, cuenta la historia del vampiro protagonista más bien, el vampiro protagonista no es un galante hombre blanco, sino un noble negro que viste la capa y siembra una serie de muertes entre los suyos. Se trata de un clásico del género y en el reparto se encontraba William Marshall como el trágico Mamuel, un abolicionista que mientras viaja por el mundo buscando apoyos contra la esclavitud, es mordido por Drácula y convertido en vampiro. La película genera una secuela, Scream Blácula Scream. Hércules al centro de la Tierra fue dirigida y escrita por Mario Bava en el año 1961. Esta película se mezcla en los vampiros con las aventuras del héroe clásico Hércules, que tras un largo viaje encuentra un pueblo de vampiros subterráneos con los que debe luchar. En la producción actúan Christopher Lee y Red Park. Desde la introducción del vampiro como símbolo erótico, inevitablemente también sería utilizado por la industria pornográfica, culminando en películas como Drácula and the Boys de 1969, Gairacula de 1993, The Vampire of Budapest de 1995, la versión pornográfica de la novela de Drácula y Lost for Drácula de 2005, esta última una versión lésbica de la misma novela. De la misma forma que la literatura y algunas películas de vampiros han preferido cambiar el vampirismo como un horror sobrenatural a un horror de ciencia ficción. La más famosa es sin duda
alguna The Thing from Another World de 1951, una adaptación del relato anónimo de John W. Campbell Jr., el auténtico padrino de la época dorada de la ciencia ficción de los Estados Unidos en la década de 1950. Esta película, dirigida por un ignoto Christian Nivey y producida por Howard Hawks, nos presenta a un grupo de científicos y militares que descubre una nave espacial y a su congelado piloto en el Ártico. Cuando lo trasladan a la base, el alienígena vuelve a la vida y comienza a alimentarse con la sangre de los miembros del contingente. Así, se van sucediendo diversas situaciones, incluyendo el descubrimiento de la naturaleza cuasi vegetal del visitante y los extraños huevos que esconden el invernadero de la base, hasta que deviene el lógico desenlace en el que los hombres logran derrotarlo. En 1982, John Carpenter realizó un interesante remake de esta historia, con el que ubica la acción en la Antártida. La película, titulada sencillamente The Thing. La novela Soy Leyenda de Richard Matheson ha sido adaptada en 4 versiones diferentes. The Last Man on Earth de 1964, dirigida por el italiano Waldo Ragona, The Omega Man de 1971, dirigida por Boris Sagal, y I Am Legend de 2007, dirigida por Francis Lawrence y protagonizada, como bien sabemos, por Will Smith. Esta, una versión de bajo presupuesto, también incluye una versión de bajo presupuesto dirigida por Griffith Forbes que salió directamente en DVD un mes antes que la película de Francis Lawrence y que ha generado cierta confusión entre ambas películas. Como en Soy Leyenda, las películas canadienses Rabbit de 1976 de David Cronenberg y Red Blooded American Girl de 1990 de David Bleeth, el vampirismo es asociado a una especie de virus. Un clásico en las películas de ciencia ficción fue The Planet of the Vampires, dirigida por Mario Bava de 1965. Esta película fue realizada con un modesto presupuesto y contaba la historia de una nave espacial que descendía sobre un planeta deshabitado, en el que encontraba una nave extraterrestre abandonada, poblada solo por los restos de un gigantesco ser alienígena momificado. En esta película se anticipan muchos elementos que reaparecerán posteriormente en la película Alien de Ridley Scott. Otra película de ciencia ficción que retoma el tema vampírico clásico es Queen of Blood de 1966, también conocida como Planet of Blood, una producción norteamericana que mezcla partes de una película rusa del espacio con nuevas tomas protagonizadas por actores locales. La historia presenta a una alienígena que es rescatada por una nave terrestre y que va seduciendo a cada tripulante con el objeto de beber su sangre. Para 1985 aparece una nueva historia que mezcla alienígenas y vampirismo, sin ninguna conexión con la mencionada Queen of Blood y con una calidad enormemente superior. Se trata de la película Life Force, dirigida por Tobe Hooper, basada en la novela titulada The Space Vampires de Colin Wilson. Y en animación, Hotel Transilvania es una franquicia de medios animados estadounidense creada por el escritor de comedia Todd Durham. Consta de 4 películas teatrales, 3 novelas gráficas y 3 cortometrajes producidos por Sony Pictures Animation, así como una serie de televisión animada en Flash transmitida por Disney Channel y varios videojuegos. La serie consta de un elenco generalmente liderado por las voces de Adam Sandler, Andy Samberg y Selena Gomez. La primera película, Hotel Transilvania, se estrenó en septiembre de 2012 con 2 secuelas, Hotel Transilvania 2 y Hotel Transilvania 3, Summer Vacation. Estas se estrenaron en septiembre de 2015 y julio de 2018 respectivamente. Las películas han recibido críticas mixtas de los críticos y recaudaron más de 1.3 mil millones de dólares en todo el mundo contra un presupuesto combinado de 245 millones. Una cuarta y última entrega titulada Hotel Transilvania Transformania se lanzó en Amazon Prime Video el 14 de enero de 2022. La serie se centra en las aventuras que rodean a los monstruos que residen en el Hotel Transilvania, un hotel plaza donde los monstruos pueden relajarse y alejarse de los humanos debido al miedo a la persecución. Muchos de los personajes principales se basan libremente o son parodias de los monstruos clásicos. El cine de vampiros en México deriva directamente del cine de Hollywood y muy especialmente de la versión hispana de la película Drácula de 1931, que puede considerarse el punto de inicio a partir del cual comienza la época dorada del cine fantástico mexicano, y más en concreto el denominado ciclo gótico azteca, compuesto por diversas obras heredadas de la tradición del cine de terror gótico de la Universal e influenciadas del cine expresionista alemán.
Paralelamente al rodaje de la película Drácula 1931 de Todd Browning, como era habitual en la época, de noche se rodaba la versión en español dirigida al público hispano. El equipo a cargo de la versión hispana estaba dirigido por George Melford, y aunque menos conocida, resulta superior en muchos aspectos a la versión anglosajona, tanto en resolución cinematográfica, fotografía y transición escénica. Además, la versión hispana tiene media hora más de duración, así como escenas únicas y diferenciadas. En el reparto había actores españoles como Carlos Villarias, como el Conde Drácula, Pablo Álvarez como Rainfield, y mexicanos como Lupita Tobar como Mina. Aunque en esencia la trama del Drácula hispano sigue fiel a la novela y versión teatral, es mucho más atrevida y añade un relieve más depredador y sexual al vampiro que al eriático y silencioso Bela Lugosi. Con el tiempo muchas copias se perdieron y se creyó desaparecida hasta que finalmente fue reencontrada una copia íntegra en Cuba, la misma que ha sido distribuida en DVD por la Universal. Sin duda el éxito de Drácula propició el rodaje de La Llorona de 1933, quizás la primera película del género fantástico mexicana, dirigida por el cubano Ramón Peón, que, aunque puede considerarse como melodrama, utiliza con acierto un mito local, el de La Llorona, una mujer fantasmal y errante cuyo llanto anuncia la tragedia. Este elemento propicia su utilización en numerosas películas como La herencia de La Llorona, de Mauricio Magdalena en 1956, y otras películas y más recientemente en Las Lloronas, de Lorena Villarreal de 2004, las cuales, sin embargo, se asemejan más al mito de Medea y no se encuentran tan relacionadas con el vampirismo. Aunque el cine mexicano se inspira en las obras de Hollywood, también introduce elementos de horror y fantasía propios de la cultura local. Durante las décadas de 1930 y 40, el cine mexicano se afianza y se convierte en el más prolífico y popular de habla hispana. Entre los diversos géneros, el género de terror se afianza, mezclando géneros como el policial, la comedia y llegando en la década de los 50 a mezclar el mundo de la lucha libre con la participación de personajes como el Santo Blue Demon, entre otros. Entre los elementos argumentales se conjugan los tópicos representativos del género: nobles vampiros centroeuropeos al estilo de Drácula, científicos locos, hombres lobo y maldiciones ancestrales, sectas y sociedades secretas, extraterrestres, etc., añadiendo ocasionales toques nativos y autóctonos, como el pasado azteca, haciendas coloniales, etc., como por ejemplo podemos mencionar Santo contra las mujeres vampiros de 1962, dirigida por Alfonso Corona Blake; Santo en El tesoro de Drácula de 1969, dirigida por René Cardona, la cual cuenta con una versión para el mercado europeo titulada El vampiro y el sexo; Santo en La venganza de las mujeres vampiros de 1970 y Santo y Blue Demon contra Drácula y el hombre lobo de 1973, dirigida por Miguel M. Delgado. Entre los principales directores del cine fantástico mexicano destacan Chano Urueta, Federico Curiel y Fernando Méndez. En el mes de mayo de 1957, Abel Salazar, que ya contaba con una extensa carrera en el cine mexicano, trató de extender su éxito a nuevos géneros, inspirándose en el éxito de la Universal Pictures en Hollywood. En su proyecto El vampiro, al principio pensó en el conocido actor Carlos López Moctezuma para interpretar al conde Carol de la Wood, pero finalmente prefirió descantarse por un actor menos conocido para el público, eligiendo así a Germán Robles, hijo de exiliados españoles y que acababa de debutar en los escenarios mexicanos. La dirección quedó a cargo de Fernando Méndez. A pesar de estrenarse casi simultáneamente, tanto El vampiro como El ataúd del vampiro se convirtieron en éxitos de taquilla y obtuvieron buenas críticas tanto en México como en Europa, y tanto el director Fernando Méndez como el actor Germán Robles se convirtieron en figuras de culto. Aunque Salazar quería rodar una tercera parte, Germán Robles se negó, aunque seguiría vinculado al cine vampiros. Ante la negativa de Germán Robles, Abel Salazar tuvo que buscar un nuevo actor que interpretara al aristócrata vampiro, eligiendo a Guillermo Murray, que encarnaría al conde Sergio Subotai en El mundo de los vampiros, dirigida por Alfonso Corona Blake de 1960, que pese a sus detalles macabros dista mucho de las películas de Fernando Méndez y el conde Subotai. Está muy lejos de la elegancia y sofisticación del conde Duval. A pesar de haber rechazado el papel, Germán Robles quedó encasillado como aristócrata vampiro, recibiendo numerosas ofertas para interpretar personajes vampíricos. Primero lo haría en El castillo de los monstruos, de Julián Soler de 1957, una comedia de terror que, a imitación de las películas de Abbott y Costello en Hollywood, constituye un torpe ejemplo humorístico con los monstruos clásicos de fondo. Constituyó un fracaso comercial que llevó a la productora Sisa a la bancarrota. Germán Robles participaría de nuevo como vampiro en 1959,
en un serial de 12 episodios de 25 minutos producido por Studios América, que posteriormente sería distribuido en 4 películas condensadas con los títulos de La maldición de Nostradamus, Nostradamus y el destructor de monstruos, Nostradamus, el genio de las tinieblas y La sangre de Nostradamus. La dirección y el guión estaban a cargo de Federico Curiel, que trasladó a la pantalla su experiencia como artista del cómic. El villano vampírico era un descendiente del histórico Nostradamus, que se enfrentaba al profesor Durán para obligarle a que admitiera la existencia del oculto y sobrenatural y reivindicara públicamente la figura de su antepasado homónimo. En 1961, Chano Urueta rueda por cuenta de APSA, la productora de Abel Salazar, El varón del terror, una delirante mezcla del género de terror y ciencia ficción, en la que el villano varón Vitellius es condenado a la hoguera pero maldice a sus ejecutores y regresa 200 años después asumiendo la identidad de un alienígena devorador de cerebros. Claramente influido por la productora inglesa Hammer, Federico Curiel rodaría en 1966 El Imperio de Drácula, donde el barón Draculstein, Eric del Castillo, fue publicitado, pero no obstante por la imagen del vampiro de Germán Robles. Tras estas películas, Germán Robles dejaría de lado durante varios años el género de los vampiros, convirtiéndose en una estrella del cine mexicano, aunque todavía realizaría alguna ocasional interpretación como Los vampiros de Coyoacán de Arturo Martínez de 1973, donde los vampiros se enfrentan a los luchadores mexicanos, Mil Máscaras y otros. Y curiosamente Germán Robles interpreta a un cazador de vampiros. También dentro de este género se encuentran Santon, el tesoro de Drácula, y su versión para adultos El vampiro y el sexo, ambas de 1968 y protagonizadas por él mismo. A partir de la segunda mitad de la década de 1960, el cine fantástico y de terror mexicano comienza a perder buena parte de su encanto y calidad, víctima de la saturación de producciones y el descuido en los rodajes. Aunque las primeras películas eran de bajo presupuesto, las producciones posteriores son de tal pobreza de recursos que caen en el ridículo y el delirio absolutos. En estas últimas producciones participan actores caídos en la decadencia de Hollywood, como John Carradine, Basil Rathbone o Boris Karloff, que participaron en muchas películas mexicanas de terror. Por otra parte, los clásicos del terror mexicano también son traducidos y adaptados en los Estados Unidos por esta época. Por otra parte, a medida que la industria cinematográfica de Hollywood incrementaba progresivamente sus presupuestos, iría invadiendo con sus estrenos otros mercados, provocando la crisis cinematográfica en otros países. En medio de la decadencia cinematográfica, los miembros de la industria encontrarían refugio en la televisión. A lo largo de la década de 1970, los ejemplos más notables del cine de vampiros y en general del cine de terror en México son obras excepcionales al margen de la producción industrial, sumergida en el mundo de los luchadores enmascarados y sus estrambóticas hazañas. A partir de la década de 1990 en México, como en el resto del mundo, se ha producido una revalorización del cine fantástico nacional, lo que ha llevado al rodaje de nuevas películas. Clonios, de 1993, del director Guillermo del Toro, es un sofisticado giro al vampirismo, en el que la vida eterna aparece asociada a la magia póstuma. La película muestra a Jesús Gris, interpretado por Federico Lupi, un anticuario que descubre un extraño artefacto dentro de una estatua de madera. Aparentemente, el aparato, invención de un famoso alquimista del siglo XIV, es capaz de proporcionar la vida eterna a cambio de que su usuario consiga sangre humana para su supervivencia. La trama se complica cuando un empresario, Dieter de la Guardia, encarga a su sobrino Ángel, Ron Perlman, que le consiga el aparato para lograr la inmortalidad. El desenlace es muy original, consecuente con la resignación que recorre toda la película y la calidad de la misma le permitió a Del Toro abrirse camino en la industria de Hollywood. Y bien, ahora les daré una lista de las mejores películas de vampiros. Nosferatu, Enya Symphony des Grausen de F. W. Murnau de 1922. La sombra del vampiro es alargada, especialmente si hablamos de la figura de Max Schreck. Decir espigada es no hacer justicia, que consiguió grabarse en nuestras retinas y reinar en el imaginario del terror vampírico como la silueta de Hitchcock lo hace con el del suspenso clásico. Murnau cambia las coordenadas en su adaptación libre y no autorizada de la novela de Bram Stoker, abandonando la Inglaterra victoriana y situando la acción en Bremen, Alemania. Así como los nombres de sus protagonistas, el conde Orlok en lugar de Drácula, Hotar y no Jonathan Harker, y el profesor Bulwer en sustitución de Van Helsing, conciben uno de los títulos más importantes de la historia del cine.
especialmente significativo, como es lógico en la tradición del cine de terror. El film está calado hasta los huesos de imaginaria esotérica, y es que el gran artífice en la sombra, nunca mejor dicho, de Nosferatu, fue Alvin Grove, productor, director de arte, arquitecto y eminente ocultista. A Grove le fue inoculada la obsesión vampírica mientras servía en el ejército alemán durante la Primera Guerra Mundial. Un granjero serbio le contó una truculenta historia, estaca en el corazón mediante, protagonizada por su padre, de quien afirmaba se convirtió en vampiro, y como todo un buen ocultista alemán, fue asediado por el aparato nazi. El Nosferatu mudo de Murnau es pieza clave para entender la tradición expresionista y consolidándose en ella una auténtica poética del horror. Desde los traumas y los huevos de la serpiente de la generación de posguerra comienzan a incubar el monstruo, en el seno de la República de Weimar. Gran ironía que la obra de Murnau ganó el Oscar, 3 galardones en total, mejor película, mejor fotografía y mejor actriz principal, se titulase Amanecer en ese país. Esta película está disponible en Film-In. Drácula, de Todd Browning, de 1931. Dos grandes vampiros se han batido en duelo histórico en los discursos de fanáticos y detractores obsesionados por sus figuras. Por un lado, Bela Lugosi y por el otro, Christopher Lee. Las comparaciones son odiosas y sin lugar a dudas cada uno de ellos encarna en su figura un momento histórico, social y estético muy determinado, construyendo dos iconografías que pueden coexistir con grandes honores en el universo cinéfilo. La versión de Drácula dirigida por Todd Browning es gran heredera y deudora de la obra teatral de Hamilton Dean, con revisión del americano John L. Bardenstone. Su puesta en escena así lo evidencia, y se ha convertido en uno de los estandartes del cine de terror clásico de aquella potente y entrañable etapa dorada de la Universal. En palabras del crítico español Jesús Palacios en su escrito Terror Visión, relatos que inspiraron el cine de horror moderno de 2018, hablamos del gran ciclo gótico con el que Hollywood secuestró el género de terror y a muchos de sus grandes creadores europeos, consagrándolo como uno de los más exitosos y comerciales internacionalmente. Lugosi parece postularse en Sin Mácula como el candidato ideal para un legado eterno, aunque no fue la primera opción, ya solamente teniendo en cuenta el origen de su sangre. Nació en 1882 en Lugos, en aquel momento parte del Imperio Austrohúngaro, y al día de hoy Lugoj, Rumania, donde procede su nombre artístico. Pero el peso de la lápida donde duerme el conde fue demasiada carga para el actor durante el resto de su vida, condenándolo a ir cayendo poco a poco en el ostracismo, habitando los márgenes de una industria en proceso de conversión que ya no necesitaba el porte afectado ni la mirada hipnótica de Lugosi. Terminó su última etapa en las desastrosas y tiernas manos de Ed Wood, mientras trataba su adicción a la morfina. Murió de un fallo cardíaco a los 73 años y fue enfundado en uno de sus famosos trajes con capa a petición de su hijo y su última esposa. Drácula, o conocida como Horror of Drácula, de Terence Fisher de 1958. Para muchos, los ojos inyectados en sangre de Christopher Lee representan la estampa más emblemática del conde. Su dualidad es su sublime, entre la aristocracia pulcra e imperturbable y su magnetismo animal y primitivo a la hora de encender el deseo en sus víctimas. Las variaciones del horror británico tuvieron un sello elegante, atrevido, fantasioso y con un tímido, a los ojos de hoy en día, ingrediente sexual, el cual fue clave en su éxito frente a una efervescente industria televisiva que amenazaba con sepultar al cine. Hablamos de la Hammer, productora de base londinense cuya edad de oro se comprende entre mediados de los años 50 y mediados de los 70. Subrayar la pulsión Eros-Thanatos como uno de los ejes principales de la mitología vampírica fue fundamental para convertir las distintas versiones del Conde Drácula concebidas en el seno de la Hammer en auténticas obras de culto. La primera de todas ellas y pieza inaugural fue Drácula, Horror of Drácula, dirigida en 1958 por uno de los autores más sustanciosos de la casa, Terence Fisher, y protagonizada por un Christopher Lee que sabe danzar entre el erotismo y el sadismo timorato, de nuevo, 1958, esquivando al enjuto y recto Peter Cushing en su papel de Van Helsing. Fisher, sustentándose en la inteligente adaptación de la novela de Stoker por parte de Jimmy Sangster,
nos plantea una variación muy interesante del suspenso al que estábamos acostumbrados en la historia. Jonathan Harker ya sabe que el conde es un no muerto ávido de sangre, lujurioso y manipulador, y en su plan maestro está infiltrarse en sus dominios para aniquilarlo. De modo que, tanto el espectador como el supuesto protagonista de la historia parten de la misma información. Y supuesto es porque quien tomará realmente el revelo de acabar con la bacanal de sangre y deseo nubil, que aguafiestas, será la némesis del vampiro, el Dr. Van Helsing, interpretado por Peter Cushing. Todo ello en un exquisito Technicolor. Su secuela, Drácula, Príncipe de las Tinieblas de 1965, que está disponible en Filmin, es aún más disfrutable y explícita, a pesar de la censura institucional con la que tuvo que lidiar. La siguiente película es El rojo en los labios, Les Lèvres Rouges, de Harry Kummel de 1971. Y con los 70 llegó el estallido de las vampiresas, con grandes ecos en producciones underground como las insaciables Vampiros Lesbos que reinaron en el universo de Jess Franco, film que se estrenó precisamente en el mismo año en que el de Harry Kummel, aunque ambos difieran un poco en sus tradiciones estéticas. El eurohorror, cine exploit fantástico y de terror europeo de la década de los 70, tuvo entre sus nombres propios precisamente a Harry Kummel y a Jess Franco, pero también los delirios eróticos y anacrónicos de Jen Rowling y la febril pesadilla estética del giallo italiano de Dario Argento, que podríamos considerar un subgénero dentro de esta prolífica producción de cine europeo. La huella erótica es una de sus principales coordenadas, y la mitología vampírica, tanto explícita como implícita, es un campo de batalla ideal. Pero la tradición vampírica lésbica no es, ni mucho menos, creación exclusiva de esta década ni de este tipo de cinematografía. Desempolvemos las telarañas de la memoria popular y hablaremos de Carmilla, el relato gótico de Sheridan Le Fanu, publicado por primera vez de forma seriada en la revista The Dark Blue de 1871, posteriormente recogida en su compendio de novelas cortas In a Glass Darkly, lo cual significa, ni más ni menos, que presidió 26 años a la novela de Bram Stoker, y que evidentemente tuvo un influjo innegable en la creación de la obra que se convertiría en paradigma. ¿Thriller psicosexual y lesbiano? ¿Película arty de vampiros? ¿Para qué elegir? En el rojo, en los labios de una joven pareja de recién casados, aterrizan en un hotel belga de elegancia, decadente, prácticamente abandonado fuera de temporada. Allí se encontrarán con la condesa Bathory y su alucinada sirvienta. La sofisticación surge en la condesa como si el sopor de la vida eterna y acomodada invitase a juegos macabros para entretener el apetito. Con ella viene el deseo, el sadismo, el sexo y la muerte. El vestido de lentejuelas plateadas reflectante de Delphi Seyrin, que parece evocar el ocaso de las divas clásicas, es inolvidable. La banda sonora de François Derbaud se encarga del resto. La siguiente película de la que les voy a hablar es Nosferatu, Vampiro de la Noche. Nosferatu Phantom der Nacht, de Werner Herzog, de 1979. Esta es una espléndida recuperación del mito y de los estilemas del expresionismo alemán y del cine mudo, tomando como referencia el Nosferatu de Murnau. La fascinación de Herzog por este film parece ejercer un poder sobrenatural en su propia obra. En este sentido, merece pena recuperar algunas de las palabras clarividentes, hermoso homenaje que el célebre crítico Roger Ebert le dedicase. Hay una cualidad en el color de la fotografía del Nosferatu de Werner Herzog que cala los huesos. Es rica, pesada, profunda. La tierra se ve fría y sucia. No hay mucho verde, y este parece mojado. Las montañas son escarpadas, grises, con bordes afilados. Es una película de notable belleza, pero sin hacer ningún esfuerzo en atraernos o mimarnos visualmente. A menudo hay algo terrible e impresionante en la descripción de la naturaleza de Herzog, no siendo tan inspiradora como implacable. Y es que, en efecto, el viaje de Jonathan Harker, siempre interpretado por Bruno Ganz, no es un mero tránsito para llevarnos al corazón de las tinieblas. El paisaje y la naturaleza adquieren un protagonismo especial en la mirada de Herzog, como lo tendrían en todo buen relato folk horror, anunciándonos, así, esos horrores inevitables que en ella misma guarda en su seno.
Las sensaciones del film de Herzog se mueven entre una casa de muñecas de porcelana maldita y un cuadro del romanticismo azotado por la naturaleza. La belleza es tan triste como sublime. La palidez enfermiza de una Isabel Adjani, prostrada en su lecho, más cerca de cualquier otro plano que el del humano. Se funde con sus sábanas y con el rostro lechoso de la criatura sin más legado que la muerte y la putrefacción, pero que alberga, inexplicablemente, la capacidad del enamoramiento y del deseo, quizás un alelo grabado en su esqueleto como un acto reflejo, una última mueca. Esta película está disponible en Prime Video. Y bueno, estas son las mejores películas consideradas así por los críticos en diversos sitios web que consulté. Hay muchas películas, quedó fuera precisamente Drácula de Bram Stoker, aunque no la consideran buena, con buena estética y todo esto, pues no, como se hizo de manera muy comercial, pues no la consideran tal cual como del culto, pero pues sí vale la pena. Y quiero mostrarles, dentro de mi gran colección que tengo de películas, precisamente tengo la original Nosferatu. Esta película, pues curiosamente se vendió en México por Cima Entertainment. Eh, no sé cómo es que llegó a manos de Cima. La verdad es que cuando yo la vi la compré en las tiendas de Carlos Slim, Mix Up. No sé por qué, pero inmediatamente que la vi dije me la llevo. Y de hecho era la última copia que había en el stand, y de hecho estaba en el stand de las ofertas. Entonces, seguramente esta película no se vendió con éxito en México, pero es que los que somos cinéfilos, pues por supuesto sabemos de la importancia de este cine y obviamente esta es una obra maestra y afortunadamente está en alta definición en Blu-ray. Entonces, yo se la recomiendo, si la pueden buscar por ahí en alguna plataforma digital, no se van a arrepentir de verla. También hablábamos un poco acerca de pues, las parodias. Ahí tengo por ahí pendiente el hablar de las comedias absurdas. Ya hablamos de Drácula, Ámalo, muere o Ámalo, protagonizada por el magnífico Leslie Nielsen. Las películas de Friday Night, películas ochenteras dirigidas a los jóvenes de aquellos años, y también la película de Los Muchachos Perdidos, también muy buena, en la que salen muchos jóvenes que trascendieron, como River Phoenix, como este, ay, se me fueron los momentos, ¿no? Christian Slater, eh, Kiefer Sutherland, en fin, varios jóvenes que participaron en esa película. Y bueno, obviamente, pues el cine vampírico, hablamos también del cine, de la importancia del cine. Quién no recordar, hace como 5 años falleció Germán Robles, que ese porte pues le dio obviamente la manera de poder interpretar correctamente al conde Drácula. En fin, dime qué opinas. ¿Qué opinas de este tema? Contáctame en mis redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, en diversas plataformas para que nos dejes tus comentarios, tus dudas y tus sugerencias acerca de los temas, de este tema y de otros temas que ya hemos tratado en nuestros capítulos anteriores. Continuamos. La recomendación. La recomendación de esta semana es la película Drive My Car, que recientemente se estrenó en cines. Es una película japonesa dirigida por Ryusuke Hamaguchi, con guión de él mismo y de Takamasa Oe, y en su reparto cuenta con las actuaciones de Hidetoshi Nishijima, Toku Miura y Masaki Okada. El título original en japonés es Doraibu Mai Ka.
Basada en uno de los relatos de la antología Hombres y Mujeres del japonés Haruki Murakami, Drive My Car se centra en la historia del actor y director de teatro Yusuke Kafuku, interpretado por Hidetoshi Nishikima, 2 años después de la muerte repentina de su esposa, quien era dramaturga. Se le pide que dirija una puesta en escena en un festival de teatro en Hiroshima. Para llegar ahí contrata a una joven silenciosa, Toko Miura, para que lo conduzca en su SAP 900 rojo. Durante el viaje, ambos personajes comienzan a develar secretos del pasado y realizan confesiones profundas. Esta cinta de drama fue coescrita y dirigida por Ryosuke Hamaguchi y seleccionada para competir por la Palma de Oro en el Festival de Cannes del Cine en 2021. Está en algunos cines selectos aquí en México. Vayan a verla, porque está muy buena. Ya vi un pedazo, no la vi completa, pero está muy, muy interesante. Continuamos. La frase cinematográfica. La frase cinematográfica de esta semana es: escúchelos, niños de la noche. ¿Qué música hacen? ¿Quién la dice? La menciona Bela Lugosi en la película Drácula de 1938. Y bien, por esta semana hemos llegado al fin del tema de este capítulo. Pues espero yo que estén muy bien, que se la hayan pasado bonito el fin de semana. Estamos a punto de llegar a las vacaciones de Semana Santa. Los últimos 2 capítulos se llevarán a cabo después de la Semana Santa. Voy a descansar la Semana Santa, no va a haber capítulo. Entonces, para que ustedes estén atentos al live que va a ser en el programa número 24 de Quique Cinéfilo, el podcast donde hablamos de cine un poquito más. Así que pues, muchas gracias por su atención. Síganse suscribiendo en la base de suscriptores en YouTube, ahí va. También en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts. De verdad, denle a la campanita, suscríbanse en YouTube. Con eso pues van a ayudar a la difusión del programa. El programa de la semana pasada del Día de San Patricio ha sido todo un éxito, gracias a todos ustedes. Y pues bueno, ¿qué les puedo decir yo? Agradeciéndoles como siempre de antemano el apoyo a este proyecto. Como vengo diciéndolo, no es un proyecto profesional, es un proyecto amateur, pero al cual le estamos echando muchas, muchas ganas. Esto fue, pues, Quique Cinéfilo, el podcast donde hablamos de cine. Les digo, Quique Cinéfilo, el podcast donde hablamos de cine y un poquito más. Y los espero la próxima semana. Hasta luego.